El otro tema con el que finalizo el video de hoy tiene que ver con la retención del IVA, el famoso rete IVA. Es importante antes de hablar del rete IVA tener en cuenta algo, tenerlo presente para recordarlo. La nueva ley de crecimiento económico, que es la ley 2010 del 2019, conocida como la reforma tributaria también, esta ley conservó la clasificación que traíamos con la ley 1943, ¿sí? Que era la ley de financiamiento. La ley 1943 conserva o clasifica a las empresas como responsables de IVA y no responsables de IVA. Esta ley 1943 eliminó lo que se conocía como el régimen común y el régimen simplificado. Les hago esa primera observación para tener en cuenta, para recordarla, porque muchas veces nos vamos a encontrar con estos términos, régimen común y régimen simplificado, pero debemos tener en cuenta que en el día de hoy pues no están vigentes, ¿sí? Con respecto a eso, esta norma mantiene o conserva lo que establece el Estatuto Tributario en el artículo 347. Ese artículo nos dice que las empresas que estén obligadas, las empresas que son responsables del IVA, pues están obligadas a inscribirse como tal, ¿sí? Esto hace que la DIAN tenga plenamente identificado quiénes son responsables del IVA y quiénes no. Recuerden que ya no hablamos de régimen común ni régimen simplificado, sino responsables del IVA y no responsables del IVA, ¿sí? Obviamente, ahí en ese artículo 437 hay algunas excepciones. Esas excepciones son los artesanos, personas naturales, obvio, no en personas jurídicas, minoristas, detallistas, pequeños agricultores, ganaderos, así como personas naturales que prestan servicios. Entonces, esa primera claridad para valga la redundancia, tener siempre de presente de que hoy no tenemos régimen común y régimen simplificado, sino responsables del IVA y no responsables del IVA. Bien, ¿qué es el rete IVA? El rete IVA también es un mecanismo anticipado de recaudo del IVA. Recuerden que el IVA es un impuesto bimensual en muchos casos, en la mayoría de los casos. Pero a través de la retención en el IVA, se puede agilizar el recaudo, se puede acelerar el recaudo de este impuesto. ¿En qué consiste el rete IVA? El estatuto tributario en el 437, ¿sí? Estableció que se podrá recaudar anticipadamente hasta el 50% del valor del IVA. Esto lo ratificó la Ley de Crecimiento Económico, expedida en diciembre del 2019. Y también nos estableció unas tarifas, ¿sí? Nos dice que las compras, ¿sí?, de bienes gravados, recuerden en la investigación que ustedes hicieron de cuando vimos el tema de IVA, que tenemos bienes gravados, bienes excluidos y bienes exentos. En la compra de bienes gravados, cuyo valor, ¿sí?, no supere las 27 VT, o sea, 961.000 pesos para el año 2020, no se les va a cobrar rete IVA. Repito, en las compras de bienes que no superen los 961.000 pesos, no se va a cobrar el rete IVA. De igual manera, en servicios menores de 142.000 pesos. Repito, estos valores son para el año 2020, ¿sí?
es muy probable que en próximas reformas tributarias estos valores puedan cambiar, pero estos son los que tenemos hoy. ¿Sí? Entonces el rete IVA es un mecanismo de recaudo anticipado que la ley establece que se puede cobrar hasta el 50% del IVA adelantado, del valor del IVA. Y aplica para compras superiores a 961.000 pesos o para servicios superiores a 142.000 pesos para el año 2020. Hay unas excepciones que trajo la ley de crecimiento económico que tiene que ver con compras relacionadas con hierro, con siderúrgica, con desperdicios de plomo, ¿sí? Con compras de desperdicios de papel o cartón, ¿sí? Compra de tabaco. Esa excepción es para la base. Ahí prácticamente no, la tarifa del RTICA no es del 50%, es del 100% del ICA. O sea que para este tipo de compras, para este tipo de transacciones, el rete IVA, no es del 50%, sino de la totalidad del IVA. Como quien dice, pues en estas transacciones el IVA se declara y se paga inmediatamente en el mes siguiente que se hace la transacción. Pues aquí al lado derecho tienen el formulario de la DIAN, el formulario 300, en el que se hace la declaración del IVA. Pues es simplemente a manera de información. Estos formularios los pueden encontrar también en la página de la DIAN. Los agentes retenedores, ¿quién se encarga de hacer el rete IVA? Pues los responsables del IVA cuando adquieren bienes corporales, inmuebles o servicios grabados se encuentran bajo el régimen simple de tributación. Este es el régimen que está vigente ahora. Deberán actuar como agentes de retención del IVA. O sea, quien sea responsable del IVA prácticamente está recayendo sobre él también la responsabilidad del rete IVA. Y quienes actúen como agentes retenedores del IVA de personas que no vivan en Colombia le van a retener el 100% del impuesto. Esto tiene que ver con retención del IVA para personas que no vivan en el territorio nacional. En Colombia, pues la retención del IVA es del 50%, pero para quien viva afuera será del 100%. Las obligaciones pues son las mismas prácticamente. Quien esté obligado a quien esté obligado a retener el IVA tiene la obligación también de discriminarla en las facturas, tiene que efectuar la retención, tiene que declararlo y pagarlo mensualmente, los dineros recaudados, porque recuerden que el rete IVA es un mecanismo de recaudo anticipado, por lo cual no se deben esperar los 2 meses. Tiene que expedir los certificados, ¿sí?, de retención del IVA y debe llevar la cuenta 2367, que se denomina impuesto a las ventas retenido. Esto pues son las obligaciones del agente retenedor, o sea, quien tiene la obligación de practicar la retención del IVA. Aquí tenemos un ejemplo en la contabilización. Aquí tenemos la contabilización. Quien retiene va a utilizar la 2367, se lo decía de acuerdo a la diapositiva anterior. Y a quienes le retienen va a utilizar la 1355. Sigue siendo un anticipo, pero esta vez lo va a utilizar en la subcuenta 17. 1355-17. Entonces, quien retiene ya sabe que el retenedor siempre va a ser un pasivo, sea retención en la fuente, sea retención del ICA o sea retención del IVA, siempre va a ser un pasivo. Y a quien le retienen, o sea el retenido, siempre va a ser un anticipo, sea un anticipo de impuesto de renta, sea un anticipo por impuesto de industria y comercio, o sea un anticipo por el IVA.